éradiquer presque tous les noirs de leur pays et que ce qu'il se passe avec Kylian Mbappé, c'est presque normal chez Hola chicos, ¿qué tal están? Acá estamos en un nuevo video para mi canal. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de la polémica de lo que pasó con una periodista francesa denominada Sally, que por lo visto también es creadora de contenido en sus redes sociales, y que entrevistó a estrellas de talla mundial contemporáneas, tales como Ariana Grande, The Weeknd, Michael B. Jordan, etcétera, etcétera. Como siempre, me apoyarían mucho dándole un me gusta, suscribiéndose y comentar de qué le gustaría que hable en el próximo video. Bueno, básicamente lo que podemos ver y escuchar es de una periodista muy reconocida en Francia, que por lo visto tiene una trayectoria muy amplia, una trayectoria muy respetada, debido a que yo personalmente le investigué un poco cantantes, actores famosos que tuvieron la oportunidad, o mejor dicho, que ella tuvo la oportunidad de entrevistar. Por lo visto también realiza contenido en las redes, y en este caso en particular me gustaría saber de qué fuente ella extrajo este tipo de información. En caso de que esto sea una broma, me parece una broma de muy mal gusto, sabiendo que la guerra más cruel y más sangrienta de la historia de Sudamérica fue la guerra de la Triple Alianza, independientemente las fuentes brasileras, independientemente las fuentes argentinas o paraguayas e inclusive uruguayas hayan contado desde una parte patriótica. Yo estoy 100% seguro que los 4 países que estuvieron directamente relacionados dentro de la guerra no van a afirmar en ningún momento que esta guerra era para exterminar lo que era la clase, porque justamente Paraguay en 1811 se independizó, luego hubieron un par de gobiernos. De 1814 a 1816, Rodríguez de Francia fue electo como dictador supremo, y finalmente de 1816 a 1840, que fue el año de su fallecimiento, fue electo como dictador perpetuo. ¿Qué pasó durante la época del Dr. Francia? Cuando fue electo como dictador perpetuo de la República del Paraguay, él mismo cerró las fronteras para preservar la soberanía e independencia nacional, proteger al país de las amenazas de anexión, especialmente de Buenos Aires, evitar la infiltración de agentes extranjeros y fomentar la autarquía económica y el desarrollo autónomo de la joven república. En pocas palabras, el Dr. Francia se cerró en contra del mundo, confió que Paraguay era totalmente autoabastecible, todo por el hecho de que Paraguay estaba en medio de 2 grandes países como lo eran Argentina y Brasil, que en su momento fueron colonias tanto de Portugal, el otro como España, y que una vez independizadas y sin tener un área limítrofe 100% edificado, y teniendo en cuenta que era una época en la que las guerras eran el pan de cada día, a Paraguay no le convenía meterse en este tipo de conflictos. Finalmente, con la asunción de Carlos Antonio López, luego del fallecimiento del Dr. Francia, el Paraguay abrió sus puertas al mundo, empezó a traer inversiones, empezó a tener su época de oro. En términos económicos y políticos, Paraguay fue la potencia más grande de Sudamérica. Realmente los países como Brasil, Argentina, que no tenían totalmente denominados los limítrofes, sumando un conflicto interno en Uruguay, un par de décadas más adelante, con la asunción de Francisco Solano López en el poder, tuvo que resolver un problema que se venía gestando desde la asunción de su papá cuando Paraguay abrió su puerta al mundo. Finalmente Brasil invadió Uruguay, y finalmente el 1 de mayo del año 1865 se firmó en Buenos Aires el Tratado de la Triple Alianza, donde el documento establecía la remoción del presidente paraguayo, la imposición de nuevos límites territoriales, el desarme del país y el pago de todas las indemnizaciones de guerra. Lo que básicamente querían hacer los países vecinos era derrocar al gobierno de López y justamente llevarse partes territoriales de Paraguay. Guerra la cual terminó el 1 de marzo del año 1870 con el fallecimiento del mariscal Francisco Solano López. En ningún momento Paraguay emocionó que la gente tenía que agarrar y pelear en esa guerra. Un país que quedó totalmente diezmado. Me gustaría que la periodista, que tiene alta trayectoria internacional, que como dije entrevistó a estrellas del mundo actual, lea un poco de lo que fue la batalla de Piribebuy, que lea un poco acerca de lo que fue la batalla de Costañú. Les juro que no me va a sorprender si el día de mañana llegan a leer la historia de Costañú y digan que la nación paraguaya quiso exterminar a la población infantil. Yo creo que los hechos históricos son inmanchables. Los hechos históricos están para que no se vuelvan a repetir y para que se preserven de manera totalmente legítima para todas las generaciones de los paraguayos que sí o sí tuvieron a alguien dentro de la guerra de la Triple Alianza. Hoy en día se valoriza mucho más el papel de víctima y vende más ese tipo de hechos. Independientemente haya pasado lo que haya pasado dentro de la cancha,
que es un juego de fútbol que si vamos 30, 40 años atrás, los jugadores agarraban y en cada córner se pinchaban, se pegaban, se metían un dedo y todo terminaba dentro de la cancha. Las hinchadas se iban a agarrar a putearle a los jugadores, a putearle al técnico. Como había mencionado en un video anteriormente, antes en el colegio te decían que si querías decir malas palabras o gritar, tenías que irte a la cancha. Hoy en día, de tan modernizado que está el fútbol, ni siquiera ya no se puede hacer eso. Y no digo que esté mal. Y nuevamente digo que me parece totalmente increíble que de un partido de fútbol una legisladora de nuestro país tenga que estar defendiéndose en contra de un jugador en particular y luego en contra de la Federación Francesa de Fútbol. Y tampoco voy a defender lo que dijo nuestra legisladora, porque está mal. Lo que puntualmente digo es que lo que pasa dentro de la cancha tiene que quedarse dentro de la cancha. Y podría hablar de muchas más cosas de lo que pasó el Paraguay durante esa nefasta época. Tampoco no tenemos que ser ciegos de lo que pasó con Francia casi un siglo atrás con la Revolución Francesa. Luego de los conflictos internos en Europa que terminaron desembarcando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Me parece que yo no estoy capacitado para hablar de ese tipo de cosas, pero sí como un aficionado de la historia nacional, de lo que nos enseñaron en los colegios, de lo que nos enseñaron nuestros ancestros. Siento que es totalmente correcto defender ese tipo de soberanía y difundir que los actos de desinformación están totalmente erráticas. Sin nada más que agregar, les recuerdo que me ayudan mucho dándole un me gusta, comentar qué les pareció esta problemática que sucedió en redes en estos últimos días, si tienen algo más que aportar acerca de este caso, y también me ayudan mucho suscribiéndose al canal. Sin nada más que agregar, me despido. Chau chau.